lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:45, seguimos, esto es A Primera Hora a través de Armónica FM y las plataformas digitales del portal Primera Plana. Hablemos del apagón de ayer, poco después de las 3 de la tarde, yo estaba por las calles y se fue la luz. Pensé que era un tema muy puntual, digamos, ya creo que nos hemos acostumbrado, mal acostumbrado desgraciadamente a los cortes desde octubre del año pasado, pero esto fue nacional. El gobierno había confirmado que el apagón fue provocado por una falla en la línea de transmisión. Lo primero que se había informado, esto fue lo primero que dijo el ministro Roberto Luque, el reporte inmediato que nos llegó de SENACE, esto publicó a las 3 de la tarde con 51 minutos, es que existe una falla en la línea de transmisión que ocasionó una desconexión en cascada, por lo que no hay servicio energético a escala nacional. Estamos concentrando todos nuestros esfuerzos en resolver el problema. La falla fue en la línea de conexión eléctrica Taray-Xoray, que forma parte del anillo de 230,000 voltios que conecta a todo el territorio nacional. De allí que la salida de operación de esta línea habría producido un efecto en cascada que terminó en cortes de luz masivos, conocidos como blackout, que no se había visto al menos en los últimos 8 años en el Ecuador. El especialista en materia energética, José Alvear Campodónico, está con nosotros en nuestro espacio. Le quiero agradecer a José por visitarnos para hablar un poquito de este tema y tratar de entender si lo de ayer era algo inevitable o de alguna manera esa falla en la línea de transmisión se pudo haber minimizado. José, bienvenido, ¿cómo le va? Fabricio, Belkis y a todos los que nos siguen la mañana de hoy, muy buenos días. A ver, todo se puede haber evitado, pero entonces la pregunta es, primero, los ecuatorianos en este momento tenemos que estar más unidos que nunca, porque definitivamente aquí hay mafias que están interesadas en crear un caos y que viven de estos caos, por un lado. Segundo, el Ecuador tiene que empezar a transitar de los combustibles líquidos al gas natural, porque eso le va a dar una matriz y una potencia fija, estable, y no vamos a tener estos problemas. Bajando ahora sí al tema puntual. ¿Para qué tenemos SELEC? ¿Para qué está el gerente de SELEC ahí? Él tenía que haber previsto este tipo de cosas, porque esto es falta de mantenimiento. Él fue, en la administración de Uquillas, jefe de planificación. Me va a decir que no sabían lo que estaba pasando. Entonces ya es hora de que el gobierno definitivamente meta preso a esta gente. Son malos funcionarios. Sí, se pudo haber prevenido entonces lo ocurrido el día de ayer. Por supuesto que se pudo haber prevenido, porque es un tema de mantenimiento. ¿Para qué está el jefe de planificación en SELEC? ¿Para qué está el gerente de SELEC, el señor Calero, que se llena la boca hablando de que tiene 50,000 doctorados? Cero gestión, señor Calero. Y los ecuatorianos estamos pagando la altísima factura de una pésima administración en SELEC. Por eso siempre digo, Fabricio y Belkis, o sea, es momento de empezar a involucrar a la empresa privada con sus conocimientos en el Estado. Pero para eso tienen que cambiar algunas cosas, tienen que salir todas estas mafias. Ayer el ministro decía, una vez más, y pido la renuncia de todos estos funcionarios. Señor ministro, pídala ya, porque le van a hacer la vida miserable, lo van a boicotear. Usted tendría que ya estar generando energía desde el mar, vía barcazas, pero con una licitación abierta, transparente, no direccionada, como quería hacer Uquillas, y usted tendría ya estar generando energía con generadores en tierra. Pregúntele a Uquillas qué pasó con esos generadores que él dijo que iban a llegar en diciembre y que hasta el día de hoy llegan, que se le sacó a la Quevedo 2. O sea, como ustedes se dan cuenta, con estos detalles lo que les estoy diciendo es, aquí hay una responsabilidad directa de quienes han venido administrando y haciéndose cargo de SELEC en el gobierno pasado y en el actual. O sea, es grave lo que usted está diciendo, porque de alguna manera uno termina entendiendo que hay un boicot interno desde las propias instituciones encargadas del sector eléctrico. Por supuesto. ¿Sabes por qué, Fabricio? Porque cuando estas ratas inducen a este tipo de emergencias, automáticamente generan el requerimiento que decanta ¿en qué? En comprar. En compras vía emergencia, donde hacen irregularidades como lo que hicieron el año pasado. O sea, estas ratas, como, y lo pongo entre comillas, como lo cita usted, están metidas en el sector público para provocar el caos y estas contrataciones de emergencia para favorecer a alguien del sector privado. ¿Eso es lo que me está diciendo? Para favorecer a las mismas mafias que están metidas ahí en
los mantenimientos de esos motores vetustos que los venden repotenciados o para favorecer a los intermediarios de combustibles, a los distribuidores de combustibles, que no les interesa que haya un cambio de matriz energética, sino que les interesa que sigamos en el mismo status quo. ¿Sabe por qué? Porque es más fácil pinchar un tubo y sacar diésel e irlo a contrabandear. O comprarlo subsidiado e irlo a vender a precio de mercado menos un costo X para sacar rentabilidad, a que hacerlo con el gas natural. La CAF, en su último informe, que se lo voy a hacer llegar hoy, porque lo recibí anoche, dice que todos los países en la región, menos Ecuador, ya están cambiando la matriz energética a gas natural, porque es más amigable, porque es menos contaminante y porque es 50% más barato incluso que importar diésel. Solamente aquí por algún... abro comillas, como dice Fabricio, algún raro motivo todavía no exploramos ni importamos gas natural. Porque aquí todos los países de la región exploran, explotan e importan, menos Ecuador. Doctor, usted de manera recurrente Dígame, José, no soy doctor. José, usted de manera recurrente hace énfasis en la necesidad de involucrar a la empresa privada en esa materia, en la materia energética, lo dijo hace minutos. Es inevitable, creo yo, hacer una vinculación de este planteamiento con un concepto de privatización como tal, y eso genera quizás resquemor en la población, en general en la sociedad. ¿Cómo involucrar a la empresa privada? ¿Bajo qué figura? ¿Bajo qué tipo de operación? Voy a empezar con una reflexión que yo leí en algún párrafo de algún libro. Cuando tú tienes un barquito y quieres llegar a un destino y el barco no se mueve a ninguna dirección, tienes dos alternativas. O esperas que haya buen viento para que empiece con la vela a empujar el barquito, o cambias la dirección de las velas. El Estado es ladrón, es mal administrador y está comprobado con sobra de merecimientos. Entonces tenemos que empezar a involucrar un poco a la empresa privada, con su conocimiento, con su tecnología. Eso no quiere decir que el Estado salga, pero cuando tú tienes un negocio puntual, una radio, vamos a hablar, y la radio, ¿qué pasa? No está bien con los números porque está pérdida. Tienes dos alternativas: o cierras la radio y te dedicas a otra cosa, o seduces a algún socio de forma transparente y seria para que invierta y te ayude a sacar este emprendimiento adelante. Eso es lo que debe hacer hace rato el Estado. ¿Una figura de alianza público-privada? Una figura de alianza público-privada, una figura de abrir las puertas a la inversión, porque a la larga el único llamado a generar empleo es la empresa privada, pero nadie lo hace cuando las reglas no son transparentes ni serias, cuando el reglamento te dice: sí señor, empresa privada, venga, invierta 200, 250 millones de dólares, pero eso sí, después de que usted terminó el proyecto, yo veo si le doy los permisos. Pero no se suponía que con la ley de urgencia en materia económica, de competitividad energética, que el presidente Noboa le llamó la ley No Más Apagones, se iba a encaminar una solución como usted lo está mencionando? Es que esa ley hecha por la nefasta exministra, ya primero no debió llamarse competitividad energética, sino debió apuntar a una reactivación energética, porque antes de ser competitivos energéticamente necesitábamos tener energía. Y lo que hizo la señora Robo fue promocionar a compañías que generaban energía renovables alternativas, que son buenas, Fabricio, nadie dice que no son buenas, pero en este momento son alternativas, son complementarias, porque resultan demasiado caras para lo que generan en realidad de energía. Entonces está bien como un complemento, pero en ese momento, como en el actual, que el país vive de apagones, lo que hay que hacer es reactivar la energía en este país, aunque sea cara por el momento, y de ahí empezar una correcta transición a una matriz energética que nos resulte a los ecuatorianos mucho más económicas para volvernos más competitivos y más productivos. Como están las cosas hasta el momento, José, ¿qué expectativas podemos tener respecto del último trimestre de este año, conforme conversábamos fuera de micrófono, fuera de la entrevista? Tomando en cuenta que son meses críticos, como ya ocurrió en años anteriores. A ver, yo anhelo que hasta octubre, por lo menos, ya el ministerio haya gestionado la generación de energía, porque vía barcazas o vía tierra, porque caso contrario, el último trimestre del año, que entre comillas es el trimestre donde el sector comercial de este país factura el 80% de lo que hacen todo el año,
¿ya? Y los sectores productivos, si no tenemos generación de energía, me atrevo a decir que vendrán apagones de hasta 12 horas, con lo cual se va a quebrar económicamente este país. Entonces, yo espero, anhelo que el ministro esté trabajando en gestionar esto lo antes posible. Pero a usted no le preocupa el hecho de que tras la renuncia de Andrea Robo la semana anterior a la consulta popular, ha pasado mayo, estamos en el último tramo de junio y no hay un nuevo ministro o ministra. ¿No le preocupa el hecho de que tengamos un ministro encargado, que además Roberto Luque está encargado de 2 carteras que son muy complejas y enormes? El caso de transporte y obras públicas, que incluso ha tenido que meterse de lleno en los últimos días, sobre todo por el temporal, lo que está pasando a nivel de deslaves, el cierre de algunas carreteras, etcétera, y lo de energía. ¿No le llama la atención que no tengamos ministro titular? Totalmente. Y más de 2 meses y ni siquiera un nombre se menciona. No solamente que es muy preocupante, sino que realmente es incomprensible cómo el gobierno le da a un solo hombre en las manos la responsabilidad de 2 ministerios que son tan sensibles, problemáticos, calientes. Vea usted, este ministro ha tenido que desdoblarse entre los problemas que hubo en Baños y los apagones que evidentemente fueron causados a propósito. Pero que, ¿quiénes tienen que responder por este tipo de cosas para que no vuelvan a pasar? Los señores de SELEC. Para eso están los señores de SELEC. Y lamentablemente eso no va a cambiar. ¿Sabes por qué, Fabricio y Belkis? Porque se le ha dado la responsabilidad de solucionar la crisis a quienes son los causantes del problema, no de ahora, hace rato. Porque este problema de los apagones hay que ser objetivos. No se lo podemos endilgar al actual gobierno. Esto viene ya desde el 2014. Entonces, porque vienen los mismos personajes que vienen haciendo de las suyas y nadie los llama a rendir declaración. Es preocupante lo que tú dices y el gobierno tiene... ¿No será que a nadie... A ver, yo me pongo a pensar, si tenemos 2 meses que no se ha mencionado ni siquiera un nombre de quién podría ocupar la cartera de energía, ¿no le parece a usted que es porque nadie quiere? Pero, ¿por qué nadie quiere? Primero... ¿Pero usted cree que nadie quiere o sí? Yo creo no hay el perfil, yo creo que más allá del perfil no hay quien acepte tremendo cargo. A eso me refiero. Entonces, ¿usted cree que nadie quiere? Yo creo que nadie quiere, pero por 2 razones. A ver, ¿por qué? Primero, porque la paga no es buena, pues. O sea, seamos honestos. Vamos a poner un ejemplo. Un gerente de una multinacional, ¿ya? Que realmente puede aportar en know-how, que gana un sueldo de $15,000 promedio, porque este es un sector estratégico. ¿Usted cree que va a querer venir a ganar 5,000 y aparte a meterse en problemas con Procuraduría y Contraloría después de que salga y aparte a arriesgar su vida luchando con las mafias? O sea, es incoherente. Hoy en día, por eso yo decía, tenemos que unirnos todos los ecuatorianos y el presidente está llamado a involucrar a la empresa privada. Y por último decir, señores, ustedes me ponen una persona en esta silla. Pero la empresa privada puede involucrarse con las condiciones legales, jurídicas hoy. Yo cuando hablo de involucrar a la empresa privada estoy hablando de que el presidente haga un llamado a la empresa privada a través de esas cámaras que hoy en día están calladitas, es increíble, ¿ya? Y que les diga, señores, ustedes me recomiendan un ejecutivo. Y su sueldo lo pagan ustedes, porque es la única manera que vengan acá gente que realmente aporte, si no, no va a venir nadie. ¿Usted cree que eso es posible? No es yo creo que hay que, con el mismo temple con el que el presidente hace algunas cosas que muchas personas no están de acuerdo, debe hacer este llamado, porque Fabricio, hoy en día un país que no tenga energía y que no tenga educación está estancado. Son las columnas vertebrales. Sí, yo me imagino que sí tiene que haber alguien, no sé, algún especialista, alguien que haya pasado por la cosa pública, más allá del sueldo que usted dice, que tenga sentido de país y que vaya a tomar el toro por los cuernos. Qué raro que los únicos que se ofrecen son los mismos de siempre. Y qué raro que la UAFE o el Servicio de Rentas Internas no les revise los ingresos versus los egresos. Y ahí nos vamos a dar cuenta por qué esas personas que ganan 5,000, 4,000, entre comillas, se inmolan desde el 2014 para sacar adelante este país. Y a nivel legal, ¿usted cree que tiene que haber cambios o no? Eso demora un poco más. Yo creo que sí. ¿Con la actual legislación no es atractivo el país para la inversión eléctrica? No solamente para la inversión en general, porque mientras tengamos reglamentos que le ponen trabas al inversionista privado. Vea usted, Fabricio, la ley bases que acaba de pasar en Argentina.
¿Qué es lo que dice la ley Bases? Habla de incentivos para esas inversiones internacionales y locales, pero que están arriba, en el caso de ellos, los $200 millones, y aquí podrían estar encima de los $50 millones. ¿Qué es lo que dicen? Te voy a proteger contra los abusos del Estado. ¿Qué es lo que dice? Te voy a dar concesiones de no menos 30 años, te voy a bajar la carga tributaria, te voy a dar tranquilidad y seguridad laboral. O sea, mientras no haya cambios estructurales, no va a pasar nada en este país. Hay que ser claros, porque la inversión tiene que venir, pero hay que seducir el capital. ¿Quién va a venir acá a invertir tremendos montos de dinero cuando lo único que se va a ganar es un exprópiese o un dolor de cabeza? Nadie. O sea, tenemos que unirnos como país para empezar a generar estos cambios. Vea usted, por ejemplo, en la parte eléctrica, definitivamente tiene que haber una reforma al reglamento para que los privados puedan vender a los privados, porque si no es así, no va a haber una solución a este problema. No va a haber una solución a este problema. Y realmente es un problema delicadísimo. Vea, hay algo que la gente no está analizando de si entramos en una verdadera crisis eléctrica, digamos usted, Dios no quiera, de 12 horas de apagones. ¿Usted sabe qué se necesita para potabilizar el agua? Electricidad, mi querido amigo. Nosotros podemos vivir sin luz a punta de velas, pero no sin agua potable. Es delicado el problema, muy delicado. José, un cambio estructural, como menciona, y sobre todo en este sector, implica, evidentemente, el saber cómo hacerlo. Quizá el gobierno no sabe cómo hacerlo. Esa respuesta tiene que darla el presidente de la República, que dijo que nos iba a dar, que no nos iba a sumar impuestos, que dijo que nos iba a bajar el costo de la electricidad. O sea, definitivamente, cuando seguimos con un ministro de Energía encargado, me da la pauta de que no hay una hoja de ruta. Pero el meollo del asunto, yo sin ser ministro, ya está en SELEC, ahí está la cueva de ratas. No en el ministerio. No, en el ministerio también, pero hoy en día, en la crisis eléctrica que tenemos, hay que cambiar a todos los de SELEC. ¿Qué carajo sigue haciendo el asesor de Uquillas como gerente de SELEC? La doctora Diana Vargas, que antes era la directora jurídica de Uquillas y que tenía que revisar los contratos para los mantenimientos que nunca se hicieron, para inducir a otras compras. Ahí está, pues. Ahora está de asesora de Calero. Una de nuestros oyentes me pregunta y le traslado esa inquietud. Si usted, sobre todo lo que está diciendo en esa entrevista, que lo ha dicho también en entrevistas con medios colegas, ¿usted ha presentado denuncias formales? Por supuesto. Yo presenté 2 denuncias formales de negocios que considero y presumo que son irregulares con mi firma. No como noticia crimen que hacen algunos para no hacerse cargo. No, Fabricio. ¿Usted sí se hace cargo de la denuncia? Yo sí me hice cargo de la denuncia y fui a fiscalía y me hicieron perder el tiempo. ¿Y sabe qué es lo más chistoso? Fui a fiscalía, puse la denuncia, 2 días después fue el señor Uquillas a rendir declaración. Y para que yo rinda declaración, tuve que ponerme bravo y me llamaron 3 meses después. Y yo le puedo traer la copia. Pero sí le llamaron a reconocer la firma, me imagino, ¿no? Pero tuve que ir yo a reconocer la firma. O sea, hay manos negras en estas mafias que tienen sus tentáculos y que llegan a ciertos niveles de la fiscalía, mi querido. Oiga, lo último, usted había mencionado que no aceptan los nuevos, sino los mismos de siempre. ¿Usted se refiere tal vez a exministros que han pasado por la cartera y que son personajes que han tenido, digamos, un pasado político, no sé, Fernando Santos Albite, René Ortiz Durán, entre otros personajes? ¿A ellos se refiere? Yo no me refiero a Luque, porque a Luque creo que es un hombre bien intencionado, pero que le falta malicia y experiencia. Ahora está aprendiendo. Pero malicia bien entendida. Claro, malicia para ubicar las mafias que lo están boicoteando. Y entiendo que está aprendiendo, haciendo camino al andar. Pero de ahí siempre son los mismos. Si no es Santos Albite, es Ortiz, si no es el otro, o sea, la señora Arrobo era un personaje nuevo, pero que decían que había sido asistente de ciertos otros personajes. Pero se supone que Andrea Arrobo tenía un conocimiento en materia eléctrica, de hecho, reunía algunas credenciales en ese rubro. Vea, no vale la pena ya hablar de Andrea Arrobo, pero lo único por lo que yo la podía distinguir a la señora era de que hacía TikToks, y pésimos de paso. ¿Ya? Pero de ahí, gestión, cero. Yo me reuní con la señora, le entregué las irregularidades de 2 contratos que presenté en la preparación de ella. No hizo nada. Pero, a ver, Fabricio, ¿de qué te sirve la preparación si no gestionan nada? No es que aquí va a venir Calero a decir, yo tengo 50.000 doctorados. ¿Y qué ha gestionado? ¿Cuántos han venido con PhDs y tienen liquidado al país?
O sea, está bien que es necesaria la preparación, pero necesitamos gestión y gestión no hay. José, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. José Alvear Campodónico, una visión crítica, frontal, como suele hacerlo José Alvear, respecto de la crisis en materia eléctrica que está enfrentando el Ecuador. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.